Hola, muy buenas con todos. Mi nombre es Wilmer Sebastián. Y bueno, el tema de que estoy haciendo el video ahorita es por motivos de práctica para mi exposición del día de mañana. Además, este tema me pareció bastante interesante sobre, sobre el cual me gustaría hacer una pequeña parte de un video, pues vaya, ¿no? Antes que nada, sí me gustaría decir de que, a ver, antes que nada quisiera dar un pequeño background, disculpen, de qué son las dislocaciones. A ver, las dislocaciones son defectos que ocurren en un sistema cristalino. Y esto se viene dado por defectos, incluso puede haber dislocaciones por choques térmicos, por, por fracturas, se puede hacer dislocaciones. Bueno, la fractura es una forma de dislocación que ya se ha grabado mucho y se ha recorrido en todo eso. Entonces, lo que quiero decir que las dislocaciones suceden cuando existen o está sometido el sólido o el material a esfuerzos o a situaciones críticas que hacen que el material tenga cambios y que ocasionen este tipo de defectos que se van a producir sí o sí. Ahora, nosotros, bueno, es que este concepto es bastante abstracto, es sencillo en la idea, pero se tiene que tener mucha base de termodinámica atrás para poder comprenderlo al 100%. Pero este tema de investigación que nos pidió el profesor es solo decirnos cómo se comportan las dislocaciones en, en nuestra microestructura. Bueno, esto está relacionado a transformaciones de fases. En el acero tienen un montón de microestructuras, puedes tener distintas fases o dos fases en un mismo sólido. Entonces quieren ver cómo se comporta la ferrita y la perlita en las dislocaciones, que no es lo mismo cómo se va a comportar ferrita y martensita, o solo martensita o solo austenita. Entonces, eso. Bueno, en este caso era un grupo de dos personas para hacer la exposición, pero con diferencias personales, por situaciones que se salieron de las manos, se hizo individual. Así que mi exposición a priori, nuestra exposición era de 10 a 15 minutos, pero por este corte, como va a ser individual, aproximo que mi exposición no debe durar más de 5 o 7 minutos por ser yo solo, ¿no? Entonces, bueno, eh, me gustaría empezar diciendo de que con este pequeño background, o sea, comprendo que los que estén viendo este tema, estén viendo este video, es porque entienden del tema, porque el título va a ser muy explícito, de hecho, no va a ser, va a ser dislocaciones, entonces supongo que ya entenderán más o menos de qué se trata. Así que bueno, antes de empezar me gustaría hablar sobre la perlita. Como ya mencioné, en transformaciones de fase ya conocemos que la perlita es una micro, o sea, en perlita se le denomina un microconstituyente que posee dos fases, ferrita y la cementita. Pero ¿por qué se llama perlita? Bueno, perlita se le llama a la forma en cómo están organizados, ¿ya? Cómo está organizada la matriz de ferrita, que paso adicional, la ferrita tiene una red cristalina de BCC o cúbica centrada en el cuerpo. En cambio, la cementita, que es la parte oscura, como pueden ver en este de aquí, en esta figura, la cementita es de estructura ortorrómbica, cristalina. Estos son las redes de Bravais. ¿Ok? Esto, ya, ¿por qué lo digo? Esto implica de que sus dislocaciones van a ser de distinta naturaleza, van a suceder en distintos planos. ¿Ok? Eso vamos a hablarlo más adelante, pero también hay que tener en cuenta que como se puede ver en la imagen, la cementita está organizada en forma como láminas, ¿sí ven? Como láminas sobre la matriz de ferrita. Ya, esta forma de cómo se organiza la cementita hace que la perlita tenga ciertos comportamientos que vamos a ver en otras diapositivas. Le voy a mencionar qué es lo que sucede, por qué es tan importante para las dislocaciones o, en otras palabras, para el comportamiento plástico, este tipo de estructuras o esta forma de organizarse. ¿Ok? Algo que también nos dice la investigación de Liam, en este caso, nos habla sobre de que la interfase entre, bueno, o interfase o interlaminar entre la cementita y la ferrita, o sea, lo que yo me refiero, la parte que está como, o sea, la parte que se está cruzando ya, como los bordes de la cementita y el borde de ferrita, esa zona que está ahí
se la considera una zona que es muy propicia para la nucleación, absorción y la aniquilación de dislocaciones. Bueno, la dislocación de dislocaciones, por si acaso no es una cosa rara, solo es un momento donde donde las dislocaciones sabemos que son defectos lineales cristalinos y que se van a anular entre sí. Pueden ser que estén en el mismo plano, pero en distintas direcciones se estén desplazando, obviamente se van a anular. O desaparecen tranquilamente, puede pasar. Entonces, en otras palabras, la interfaz entre la cementita y la ferrita es una zona que se la puede considerar como sumidero y fuente de dislocaciones. ¿Ok? Entonces, a priori, nosotros por transformaciones de fases, bueno, o introducción a ingeniería en materiales, o por conocimiento de ciencia y ingeniería en materiales en caso de los mecánicos, nosotros sabemos que un material es más duro mientras su tamaño de grano es más pequeño. O sea, el tamaño grano de la estructura, de la microestructura es más pequeño, va a ser más duro. Pero ¿por qué pasa esto? Bueno, esto tiene que ver mucho con el comportamiento plástico o el flujo de dislocaciones. Ya, un tamaño de grano más pequeño ocasiona que se generen más barreras energéticas. O sea, que evitan que se forme, o sea, hace que sea más dificultoso pasar, pasar las dislocaciones, porque son las que gobiernan son las deformaciones que gobiernan en el mundo de deformaciones plásticas, valga la redundancia. Ahora, esto no solamente significa que el tamaño de grano influye en la dureza o en la densidad de dislocaciones, sino que también influye en los precipitados. Los precipitados me refiero a agregados en la estructura, así como la ferrita, el agregado es la cementita de forma laminar, así mismo. Cualquier agregado que tú veas ahí va a formar una barrera de dislocaciones y que va a requerir de que la tener mucha más energía o muchas más dislocaciones para siquiera topar las dislocaciones que están ahí. Así que bueno, dicho este pequeño background, vamos a hablar sobre la investigación de mi amigo, no me sé los nombres, pero aquí vamos a verlos, están citados, de mi amigo Van Santia. Mi amigo Van Santia es donde se hizo una investigación sobre cómo las propiedades mecánicas varían en función de la microestructura. En este caso vemos la ferrita y la perlita, la ferrita y vainita y ferrita martensita. Como era de esperarse, como nosotros por conocimiento general o background que teníamos antes, nosotros sabemos que la estructura que tiene ferrita y martensita va a tener mejores propiedades mecánicas, pero menor elongación total. ¿Sí o no? ¿Verdad? O sea, podemos verlo en las tablas. Vemos que el que tiene menor valor de propiedades mecánicas es el de la ferrita y perlita, siendo el de mayor propiedades mecánicas es el de ferrita y martensita. Ya. Eh, Nosotros en esta investigación, por si acaso, si les interesa, son aceros que se utilizaron aceros de bajo carbono y aquí también habla sobre el flujo. Ya, el flujo, a lo que yo me quiero referir, el flujo es la capacidad de un material en deformarse o cambiar de forma bajo una tensión aplicada. En otras palabras, deformaciones plásticas. A eso me refiero el flujo. O dislocaciones. ¿Ok? Aquí también en este informe está hablando sobre cómo las dislocaciones y qué parámetros influyen en las dislocaciones. Ojo, algo interesante, ya vamos a ver más adelante por qué tiene más elongación. Por qué la ferrita y perlita tiene mayor elongación que la ferrita y martensita? Es un tema bastante interesante, así que bueno, aquí están los parámetros que van a influir en el flujo. ¿Ok? Lo que va a influir en el flujo, obviamente, va a ser la composición de la microestructura, va a ser el tamaño de grano, como lo mencioné, y va a ser la distribución de fases y el comportamiento del elastoplástico. La parte del resultado de indentación, lo único que quiere decir es qué método utilizaron para medir eso, ¿ok? Para medir estas propiedades mecánicas. Entonces, como ya les mencioné, la presencia de diferentes microestructuras hace que sea diferente la dureza o la densidad o cómo se comporte con respecto a las dislocaciones por motivo de que el flujo está regido también a las exteriores cristalinas, ¿ok? Vamos a ver eso un poquito más adelante, pero quédense con eso ahorita. Entonces, si quieren, pueden leer eso ahorita, pero en pocas palabras es lo que ya estaban mencionando, ¿ok? Así que, pero bueno, vamos a retroceder al anterior slide y vamos a explicar lo que yo les mencionaba.
Algo que pasa bastante interesante es que, cierto, me olvidé mencionarles, es que, a ver, entonces, a priori, en base a esto, nosotros qué podemos decir? De que nuestras propiedades mecánicas se ven influidas directamente por la por las propiedades, por la composición química, también por el tamaño de grano. Entonces, en esta misma investigación discuten sobre que el espacio interlaminar de la fase perlita, o sea, entre los espacios que va a estar entre la cementita y la otra cementita, sea más pequeño, va a aumentar las propiedades mecánicas. Y viceversa, si son más grandes, va a disminuir sus propiedades mecánicas. Si se dan cuenta, esto tiene muy parecido al efecto Hall-Page, que sucede en lo que vimos en transformación de fases, que lo único que nos quiere decir es que un tamaño pequeño de grano va a dificultar el movimiento de dislocaciones. Algo interesante es que la martensita, la martensita, la martensita no se deforma tanto como la ferrita. Entonces, a esta diferencia significativa que va a tener de deformaciones plásticas, o en otras palabras, esta diferencia de dislocaciones que va a presentar tanto la martensita como la ferrita, en otras palabras, van a ocasionar que sean esos puntos entre la fase, entre la martensita y la ferrita, se la considere como concentraciones de esfuerzos. Por eso, a pesar de que tiene mejores propiedades mecánicas la martensita que la perlita, pero por este motivo que le está mencionando, de que las dislocaciones que se van a presentar en la martensita son mucho menores en comparación con la de ferrita, se concentran los esfuerzos y se va a romper más rápido. Pero eso sí, voy a requerir más esfuerzo para poder romperlo, pero no se va a elongar tanto. ¿Ok? Sí, también vamos a ver algo bastante interesante que hizo el autor Watanabe, que hizo una parte de simulaciones numéricas que a nosotros como ingenieros nos interesa, ¿no? Las simulaciones, porque a veces los ensayos en la vida real son muy costosos o muy laboriosos. Ahora, esto habla sobre que este informe o este reporte o esta investigación de Watanabe hizo simulaciones numéricas y a su vez hizo ensayos experimentales para ver qué tanto valores de diferencias hay. Y como se puede observar en la gráfica, las líneas cementadas son los valores de experimentales y las líneas continuas son los valores simulados. ¿Ok? Entonces, en conclusión, esta investigación pasé bastante importante porque la mayoría de los valores los que les voy a comentar ahorita fueron sacados a partir de simulaciones. ¿Ok? Como ya se puede inferir por lo que hemos estado hablando ahorita, dialogado, es que los autores encontraron que la ferrita y la perlita tienen deformaciones plásticas distintas, como en el mismo caso sucede con la de ferrita y martensita que mencioné anteriormente. Un motivo de esto puede ser porque su estructura cristalina es diferente, porque una siendo es cúbica, una BCC y la otra es una ortorrómbica. Puede que también esto influya, pero lo que también influye bastante es la manera en cómo se distribuye, la manera laminar que se está distribuyendo la parte de la parte de la cementita en la matriz de ferrita, que eso juega un papel crucial en el momento del flujo de las dislocaciones, porque ofrecen más barreras energéticas. ¿Okay? Ahora, como podemos observar, esto, bueno, si se ven que están 0%, 33%, 56%, 89% y 100%, lo que se quiere referir es a la cantidad de de perlita que posee. A 0% esto nos indica de que es un 0%, es solo ferrita, no existe perlita, y a un 100% es una microestructura que posee prácticamente en global, en general, toda su microestructura es perlita. O que como se puede observar perfectamente, las propiedades mecánicas aumentarán en función de la composición de la perlita. Y tiene sentido, como les mencioné. ¿Se acuerdan que yo les dije que en la investigación anterior que hablaba de que las precipitaciones son barreras energéticas que se necesita romper, y lo cual va a dificultar el movimiento de dislocaciones, lo que ocasiona que las propiedades mecánicas, en este caso el esfuerzo, aumente considerablemente en función de la cantidad de microestructura.
Entonces, esta investigación también nos avala los resultados de la investigación anterior de que la composición de la microestructura influye en gran medida en, en cómo se comportan las dislocaciones en nuestra microestructura. Según Yosei Yasuda y el Tetsuya Osashi, eh, habla sobre que en la matriz de ferrita el movimiento de dislocaciones están restringidos por la capa de cementita. ¿Ya? Estas restricciones de las capas de cementita es la misma que conduce un aumento en el esfuerzo de fluencia y la tasa de endurecimiento por deformación a medida que se disminuye el grosor laminar. Otra vez vamos a la misma conclusión de que otros autores totalmente y en años distintos llegaron a la conclusión de que el espacio laminar entre la cementita y la otra cementita juega un papel crucial al momento de mejorar la tasa de endurecimiento por deformación y el esfuerzo de fluencia. Algo interesante que también mencionan es que la deformación plástica, o que tiene que ver mucho con las deslocaciones, de la cementita proviene de la ferrita. O sea que, en otras palabras, no es que las dislocaciones se produzcan de la cementita y luego en otra en ferrita, no, es que las dislocaciones que ocurren en la cementita provienen de la misma ferrita. La ferrita va a tener unas dislocaciones que se mueven en un plano y que esa dislocación va a ser absorbida por la cementita que están ahí. También habla sobre que la orientación de la cementita afecta también a esto. Habla sobre que la orientación Bayakatsky es superior en términos de resistencia de tracción y la estabilidad de deformación plástica que va a tener la cementita. Ahora, en la investigación de Lian, asimismo, en la investigación de Lian, un hallazgo importante es que la plasticidad va a interferirse de la fase de ferrita a la fase frágil de la cementita, cuando las dislocaciones cruzan la interfaz. Esta transferencia va a tener efectos perjudiciales porque van a acumular una gran cantidad de formaciones plásticas en la cementita y que a la final va a contribuir a un fallo por fatiga. Cuando las deformaciones plásticas de la ferrita pasan ciertos valores críticos, en esta investigación se asumió que es 3,6% en tensión y 2,9% en compresión. O sea, se está haciendo, aquí lo que se está haciendo es un análisis de deformaciones cíclicas. Entonces, a la final, en esos esfuerzos presentaban este tipo de esfuerzos, tanto de tensión, tanto como de tracción y de compresión, que son esfuerzos cables axiales. Entonces, habla sobre que el mecanismo de deslizamiento va a transferirse a la ferrita de la fase de la ferrita a la fase cementita. Y esta transferencia ocurre porque las exclusiones acumuladas en la ferrita pueden alcanzar la interfaz y comenzar a interactuar con las siguientes fases de la cementita. Entonces, esto es la parte de cómo cómo la microestructura afecta e influye en nuestro movimiento, en el flujo plástico o en el movimiento de las dislocaciones.